Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. La boda en la casa del señor Meta debía dejar una impresión imborrable, en primer lugar en el propietario de la mansión. Las mejores personas de la ciudad luchaban por el derecho de sentarse en la misma mesa que el hombre más exitoso en esta parte del mundo. Una boda no era solo hermosos regalos, vestidos elegantes y celebridades invitadas. También era una excelente oportunidad para discutir nuevos contratos y compartir las porciones de pastel delicioso que los economistas llamarían ganancias extraordinarias más tarde. El señor Meta solo tenía que chasquear los dedos para que su mesa se llenara de exquisiteces y delicias. George Rossi se encargaba de las verduras. Los tomates más frescos, pimientos y pepinos de sus invernaderos, así como hierbas y mucho más. Pablo Bianchi afirmaba que había matado personalmente a un cordero, 2 cerdos y se había enfrentado en una verdadera batalla con pollos y pavos, siempre y cuando hubiera suficiente carne y aves en la mesa. Giovanni Greco se ocupó del pescado y los mariscos, salmón, atún, langostinos, enormes langostas y otras delicias selectas. Mientras tanto, Luca Mouretti y su familia prepararon un pastel gigante, que era demasiado grande incluso para la multitud de 200 invitados. Lo llevaron junto con un refrigerador transparente con generadores y lo instalaron junto a la mesa principal. Los invitados de menor rango proporcionaron pan fresco, bollos, ensaladas, aperitivos y otras delicias sin las cuales la boda nunca sería un festín. En el amplio terreno de la casa se instalaron 2 zonas temáticas. En una se interpretaban composiciones musicales modernas, mientras que en la otra se tocaban canciones retro y música clásica. Francesco Bianca, el operador de sonido más talentoso de la época, mezcló las corrientes musicales de manera que no se cruzaran. Los italianos debemos ayudarnos mutuamente, sonrió el señor Rinaldi, quien estaba a cargo del novio y, al mismo tiempo, del lujoso vestido de novia. Como si fueran tesoros o reliquias, el traje de novia con su diadema se entregó en una caja especial, dentro de la cual se mantenía un microclima. «Soy estadounidense», dijo el señor Meta en voz alta. «Y olvídate de esa mentalidad provinciana». «Disculpa, señor Meta», dijo Rinaldi con servilismo. «Quería decir que los estadounidenses debemos ayudarnos mutuamente». Tenía razones para estar nervioso. Hoy, la familia Rinaldi debía ascender un peldaño más alto. A partir de ahora, él ganaría los contratos de construcción más complejos. Sus rascacielos cubrirían la costa como un rompehielos. En cada uno de ellos habría arenas deportivas, y de cada una de ellas se llevaría a casa una pequeña parte de los ingresos y su hijo. Su hijo conseguiría a la chica más rica y lujosa de esta parte de la tierra. «¿Dónde está Vasco?», preguntó el señor Meta de manera descortés. «Debería estar aquí de pie, como un soldado, esperando mi señal». «Pero usted conoce las tradiciones», volvió a mirar al señor Rinaldi con servilismo. «Vendrá con la orquesta. Habrá una hermosa canción y luego un baile. Incluso si nos hemos convertido en estadounidenses, eso no significa olvidar la música». «Ah, las tradiciones», murmuró Meta. Él deseaba que este día interminable llegara a su conclusión lo más pronto posible. Mientras hablaba de manera poco fraternal con el magnate de la construcción, simplemente ocultaba su propia inseguridad. Vasco era tan necesario para Mónica como lo era para él. En realidad, al señor Meta le hacía falta esta alianza para fortalecer su posición y volverse omnipotente. El imperio de la construcción ocuparía un lugar digno en su cartera de negocios, junto con la producción, el turismo y los juegos de azar. Sí, era poderoso y influyente. Sin embargo, le faltaban recursos financieros propios de manera catastrófica. La familia Rinaldi era diferente. Eran trabajadores incansables. Podrían cubrir todo el mundo con esas tareas aburridas y sin sabor que, sin embargo, tenían un gran valor y se vendían muy bien. Había recursos de capital circulante significativos en ellas que lo ayudarían a volverse más fuerte. «Oh, Rinaldi», dijo Meta, aplaudiendo con fuerza. «Olvidamos una tradición, tú y yo. Tomemos una copa de vino con queso y carne para celebrar nuestra unión. Que este día siga según el guión».
El padre del novio sonrió. Comenzaba a sentirse incómodo por el terrible ambiente. Y de repente, le pareció un poco mejor cuando recordó la carne y el vino. Como por arte de magia, un camarero apareció con una gran bandeja. Meta, después de elegir cuidadosamente un vino tinto añejo, llenó 2 copas hasta el borde y le entregó una a Rinaldi. «Brindemos por la unión de nuestras familias», propuso el anfitrión. Como las ramas de una vid noble se entrelazan y dan como resultado un exquisito vino que los mejores hogares del mundo buscarán. Hasta el fondo. Un hermoso brindis, elogió Rinaldi. A diferencia de su homólogo, no sabía hablar con elegancia de improviso y prefería pagar a un escritor profesional. Este último había preparado un discurso excelente para la ceremonia, esperando su turno en la tableta, pero se había olvidado del brindis de bienvenida. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir?, se sorprendió Meta, quedándose con la copa en alto. Quiero decir, comenzó Rinaldi y trató de reunir sus pensamientos. Que nuestros hijos, tú y yo, construirán el rascacielos más alto del mundo. Llevará el nombre de Rinaldi y su luz brillará en cada piso. Por nosotros. Meta tocó su lujosa copa con la vajilla del nuevo pariente. El brindis fue hermoso, pero le decepcionó que la orgullosa familia tuviera que ceder el primer plano. Olvidó discutir este asunto cuando trataba todas las formalidades relacionadas con la boda. No obstante, sus nietos podrían querer llevar su apellido. Después de todo, sonaba muy bien, Meta. Bueno, Rinaldi, dijo el anfitrión de la casa, vaciando su copa y mordisqueando jamón de Parma. Es hora de que compruebe cómo están recibiendo a nuestros invitados famosos. ¿Recuerdas quiénes actuarán en nuestro escenario hoy? Por supuesto, para una persona ajena, organizar tal cantidad de celebridades habría costado una fortuna. Sin embargo, muchos de ellos le debían a Mr. Meta el inicio de sus carreras, por lo tanto, acordaron actuar de forma gratuita, y al millonario solo le quedaba pagar sus vuelos y hoteles. En el reloj ya eran las 5, y los invitados comenzaban a llegar gradualmente. Todos se acercaban al señor Meta, estrechaban su inmensa mano peluda y le deseaban felicidad y prosperidad en su nueva vida. El anfitrión de la casa vestía un traje de lujo, a pesar del calor, pero ni siquiera una gota de sudor apareció en su amplia frente. ¡Qué buen clima!, sonrió la señora Smith, la esposa del propietario de una gran cadena de tiendas. Especialmente para usted, sonrió Meta en respuesta. Le agradecemos por los quesos que envió a nuestra mesa. Oh, es tan poco, dijo la señora Smith con un gesto de la mano. Vería el regalo que Angela preparó para los recién casados. Inmediatamente firmaría un contrato de por vida con nosotros para el suministro de sus aceites italianos, señor Meta. Un contrato exclusivo. El anfitrión de la casa sonrió aún más ampliamente. No, no lo haré, pensó con arrogancia. No me comprará tan barato. Meta amaba tener un control total sobre la situación, por lo que cada media hora su secretaria, una encantadora joven llamada Angela, le llamaba para informarle sobre si todo estaba yendo según lo planeado. El jefe de seguridad también se reportaba cada hora, informando sobre cualquier cosa sospechosa. Si ves aunque sea la sombra de Risoletti, susurró el señor Meta al hablar con Tom. Nada. Nada debe empañar este día. Así es, señor Joe, respondió el jefe de seguridad. La situación está bajo control. Meta apreciaba mucho a su leal guardia, que por lealtad recordaba a un perro. Era excepcionalmente sensible a las emociones de su amo. Por ejemplo, fue él quien sugirió cambiar el nombre de Giuseppe al estilo estadounidense, Joe. El señor Meta estaba muy satisfecho. Sí, así es como empezó a llamarse. Hubo una llamada de Angela 5 minutos antes de la hora programada. Señor, dijo la secretaria, desconcertada. Tenemos un invitado extraño aquí. ¿Está en la lista?, preguntó bruscamente Meta. En su opinión, el control total no implicaba inmiscuirse en cada detalle, pero estos tontos no podían hacerlo de otra manera. No, respondió Angela, bajando la voz. Entre nosotros, es una anciana. Quiere que bajes.
No entiendo nada por su dicción. ¿Quiere darte algo o llevarse algo? Estoy escuchando, señora. Mr. Giuseppe, sonó la voz de la anciana al otro lado del teléfono. Soy yo, Mr. Giuseppe. ¿Quién soy yo? Respondió el millonario con su voz de acero. No te reconozco. María Rosalini, continuó la anciana con su dulce voz. Me enteré por casualidad de que tienes un evento tan feliz en tu casa y no pude evitar venir. No tienes idea de lo lejos que he venido. He venido desde muy lejos para... No estamos familiarizados, cortó Meta. Lo siento, señora, pero no la he invitado a mi casa en este día. Lo sé. Sé que has perdido tu voz. El tono de la anciana al otro lado del teléfono se volvía más alto. No te preocupes, mister. No me enojo. Necesito tu ayuda, Giuseppe, suplicó la anciana, y de inmediato cambió a un tú. Solo tú puedes ayudarme. Solo tú, Giuseppe. Devuélvele el teléfono, ordenó Meta. Apareció sudor en la amplia frente del millonario. Meta no sudaba en absoluto hasta que comenzaba a ponerse nervioso. El señor Meta hizo un gesto corto al camarero, casi con una mejilla. Como si el camarero hubiera leído la mente del gran jefe, se acercó y secó cuidadosamente el sudor. Era como si el anfitrión de la casa no estuviera hablando por teléfono, sino realizando una operación quirúrgica extremadamente complicada. Ángela, dijo Meta. Despacha a esa anciana a solas, y si sigue siendo obstinada, llama a la policía. El sheriff me prometió que su coche estaría dando vueltas por aquí cerca. Pero, señor Joe, tartamudeó la secretaria. Dice que necesita ayuda y que tiene información importante. Yo lo dije. Exigió el millonario. Envía a esa maldita anciana al diablo. Y no me molestes más con esta tontería, o podrías saberlo. Hay una cola entera de personas esperando para tomar tu lugar. Los invitados seguían llegando, ocupando un gran espacio en la propiedad del señor Meta. Inspeccionaban los lujosos interiores de su mansión, probaban aperitivos y exploraban la mesa que se había colocado en el jardín. Los estilistas habían terminado de decorar la zona de fotos y un buen número de fotógrafos se movían alrededor de los invitados para capturar excelentes tomas. Pronto, sería hora de la parte más placentera de la ceremonia. Su hija, su pequeña, finalmente se casaría. Meta limpió discretamente una lágrima de su mejilla. Pronto, muy pronto, estaría cuidando a sus nietos, enseñándoles a tirar con onda y a patear una pelota de fútbol. El teléfono sonó de nuevo. Ángela estaba al otro lado. Te dije. Despide a esa maldita anciana al diablo. Exclamó el millonario. Señor Meta, tartamudeó la secretaria. Algo extraordinario ha ocurrido. ¿Qué tipo de incidente? Preguntó el jefe de familia con calma. Era famoso por su capacidad para mantener la compostura en cualquier situación, incluso en las más complicadas. Una catástrofe, gritó Ángela. 3 o 4 horas antes de que su asistente hiciera esa llamada fatídica, el señor Meta había decidido asegurarse de que el vestido y el peinado de Mónica estuvieran a la altura del evento que él mismo había organizado. Su hija había optado por prepararse en la casa de invitados, donde se alojaban todos sus amigos. Meta les había dado permiso para festejar toda la noche, e incluso había pagado la comida y la bebida. Fue un gesto inusual de su parte. Mientras los niños estén felices, explicó al jefe de seguridad, que se preocupaba por su seguridad. Mantén un ojo en ellos, pero sé indulgente. Los jóvenes, la mayoría de los cuales se acercaba a los 25 años, no lo decepcionaron. No rompieron nada, no causaron problemas, ni requirieron la intervención de la policía. Y si hubo algún desmadre, su hija ciertamente no estuvo involucrada o se aseguró de que nadie lo notara. Ahora, los trabajadores del catering corrían de un lado a otro, preparándose para el momento en que los jóvenes quisieran continuar la fiesta lejos de los adultos. Los adolescentes comenzaron a organizar una hilera de copas, por donde pronto fluiría el champán. Un camarero, sin embargo,
miró al señor Meta directamente a los ojos y le sonrió descaradamente. ¿Dónde lo había visto antes? Ignorando su familiaridad, el millonario subió las escaleras. Expulsó al peluquero y al maquillador de la habitación de su hija, y pidió a las amigas de ella que salieran. Luego, se levantó de la silla y examinó minuciosamente a Mónica, buscando cualquier defecto. Pero no encontró nada. Su hija, su orgullo y alegría, valía fácilmente los 5 o 6 millones de dólares que había invertido en esta boda. «Felicidades, mi niña», susurró, abrazando con cuidado a Mónica. Lo más importante era no arrugar su vestido ni dañar el maquillaje. Las fotografías decorarían las portadas de los principales medios de comunicación, por lo que no debían empañar la reputación de la familia Meta. «¿Felicidades por qué?», preguntó Mónica desafiante. «¿Por poder vincular tu negocio con la familia Rinaldi?». El señor Meta se quedó paralizado, sorprendido como si un rayo lo hubiera golpeado. De su hija, una joven brillante y calculadora, no esperaba escuchar algo así. Él le había ofrecido 3 pretendientes para elegir, y ella misma había elegido a Vasco. Es cierto que el joven era un poco tímido, y en su presencia apenas podía articular palabra. Pero en general, era un buen muchacho, y sin duda la amaba profundamente. Además, con sus recursos financieros, podía satisfacer todas las necesidades y caprichos de Mónica, que podrían aumentar con el tiempo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el padre. «Quiero decir que…». «Cállate», de repente gritó el señor Meta. «No quiero escucharlo. Cualquier chica en tu lugar estaría saltando de alegría, y tú siempre estás buscando defectos. Papá, ¿por qué nunca quieres escucharme?», preguntó Mónica, con lágrimas en los ojos. «Todo lo que hago, lo hago por ti y por la familia», respondió el señor Meta, tratando de infundir ternura en su voz de acero. «Deberías estar agradecida». «Sabes que Vasco no es el príncipe de mi cuento», suspiró Mónica. «Sí, nos llevamos bien. Él me trata con dulzura, pero pasar toda la vida con él me haría morir de tristeza». El señor Meta se quedó pensativo. En un día como este, no debería haber intentado decepcionar a su hija. De todos modos, se casaría con Vasco, eso estaba decidido. Pero recordaría su insistencia y su autoritarismo de por vida, y tal vez lo odiaría. Necesitaba endulzar la píldora. Afortunadamente, había preparado un regalo un mes atrás, un regalo que haría que cualquier chica se sintiera en el 7º cielo. «Perdóname, cariño», se disculpó Meta. «Perdona mi presión y mi tono condescendiente. Comprendes lo difícil que es tomar estas decisiones, ¿verdad? Pero yo asumo la plena responsabilidad por ellas. Toma esto», dijo, ofreciéndole a su hija un anillo. «He preparado un regalo para ti». «¿Qué es esto?», preguntó la novia. «Es una verdadera reliquia», exclamó el padre de la familia con entusiasmo. «¿Puedes creer que esta antigüedad fue llevada por la esposa del primer presidente de este maravilloso país?». Mónica miró el anillo críticamente. Realmente se veía hermoso. ¿Pero valía la pena gastar una fortuna en algo así? Se imaginó a la gente de su padre consiguiéndolo. ¿Podría haber sido robado de un museo? ¿Y sí? No, ni siquiera quería pensar en eso. «Llévalo con orgullo», dijo Meta solemne. «Este es un regalo personal de mí para ti, y nunca olvides, cariño, que somos estadounidenses». «Con un apellido italiano», dijo Mónica con sarcasmo. «¿Por qué todo esto?». «Somos italianos, estadounidenses o judíos, ¿qué diferencia hace?». «¿Cómo te atreves?», se indignó Meta. «Toda mi vida y la de mis padres soportamos burlas y desprecios solo para que ustedes puedan ser representantes de esta nación elegida por Dios. Sin mi apellido, no se resuelve un solo asunto importante en esta ciudad». «¿No es el plan de Dios?». «Papá, te lo he dicho 100 veces, no me interesa eso», respondió Mónica. «Te he comprado una guitarra, porque sabía que te gustaría», dijo Joe.
pero quiero que entiendas algo, necesito que seas una gran mujer de negocios, como tu madre. No puedo permitir que sigas ese sueño de cantar. De nuevo hablando de mis estúpidas canciones. Joe maldecía el día en que le dio una guitarra a su hija y le enseñó algunos acordes. Sí, cantaba muy bien, pero él la veía como una financiera. Con su inteligencia, podría aumentar la fortuna familiar 10 o 20 veces. ¿Y qué le deparaba la música? Al principio, tenía que invertir una tonelada de dinero sin garantía de retorno. La carrera de una estrella dura 5 o 10 años. ¿Y después, qué? No podía arriesgarlo. Soy un estadounidense, dijo Meta, perdiendo el control. Pero podría tomar un látigo italiano y bailar tarantela en tu trasero internacional. Perdón, papá, respondió Mónica. Sabía que no podía evitar tales amenazas. Las mejores personas de la ciudad y el país te están dando una boda, no podía calmarse el millonario. Por favor, sonríe al menos y guarda tus pensamientos para ti misma. ¿Qué te pasó hoy? Porque amo a otro, papá, explicó Mónica. ¿A quién amas entonces?, preguntó el señor Meta. Estaba a punto de explicarle que puedes vivir con una persona pero amar a otra, lo importante es hacerlo con cuidado para no crear rumores y especulaciones. Y justo cuando Mónica iba a hablar, sonó el teléfono. Llegó Tony Clyde, un excéntrico multimillonario en el que el señor Joe tenía grandes esperanzas. Ni una palabra, pidió Meta levantando la mano. Te amo, hija. Señor Tony, dijo el anfitrión de la familia con el tono más amable que su aparato de habla le permitía. ¡Qué honor y sorpresa! Ya voy hacia ti. Así que los invitados llegaron. Las mesas se llenaron de comidas deliciosas y los músicos en ambos escenarios seguían llenando el aire con hermosas melodías. Sin embargo, Mónica desapareció y no se tenía idea de su paradero. Lo más triste es que nadie la vio salir. Ni el estilista, ni la maquilladora, ni las damas de honor. Parecía haber desaparecido en el aire. El señor Meta se encontró con un dilema. ¿Debía cancelar la boda o esperar que la desaparición de Mónica fuera solo una mala broma? Silvia, su mejor amiga, lloraba mientras sostenía un oso de peluche y por alguna razón se culpaba a sí misma por lo que había sucedido. La comisaría local envió a 2 detectives de inmediato para acelerar la investigación. El señor Meta accedió a ello. Por favor, cuéntame otra vez, pidió uno de los detectives, alto y delgado, dirigiéndose a Silvia. Solo sin lágrimas, querida. ¿Qué pasó? Músicos vestidos con trajes mexicanos entraron en la casa de huéspedes, dijo ella entre sollozos. No sé quién los contrató. Comenzaron a tocar sus canciones, hicieron rondas con nosotros y nos dieron tequila. Cuando volví en mí, me di cuenta de que Mónica no estaba en ninguna parte y entré en pánico. ¿Cuánto tiempo duraron las canciones, bailes y la aniquilación del tequila?, preguntó el detective alto. Ni siquiera sé, respondió Silvia. Tal vez 20 minutos o incluso más. ¿Cuándo viste a Mónica por última vez? Silvia miró expresivamente a Meta y volvió a llorar. La última vez que la vi fue cuando su padre, es decir, el señor Joe, entró y nos echó, dijo. Y eso fue antes de la actuación mexicana. ¿Y si se fue a algún lugar?, preguntó el segundo detective, bajo y corpulento. Su aspecto era tan descontento que al señor Meta le dio ganas de darle $100 para levantarle el ánimo. Su teléfono se quedó en la cama, gritó Silvia con más fuerza. Ella nunca se va a ninguna parte sin su teléfono. Los 2 guardias de seguridad que estaban de servicio afuera del pabellón de huéspedes no vieron nada sospechoso. Por orden del señor Meta, interrogaron a todos los jóvenes y a los camareros, obteniendo declaraciones escritas de cada uno de ellos. Sin embargo, nadie notó la desaparición de su hija, que lucía un hermoso vestido de novia. Ahora el detective bajo y corpulento hojeaba las declaraciones de manera rápida, y su expresión insatisfecha se volvía aún más sombría. En un momento dado, los 2 oficiales de policía se miraron y tomaron posiciones cerca del señor Meta. Esto es un desastre,
dijo el detective bajo y corpulento con voz cruda. Si esto es un secuestro, está perfectamente planificado. Como dicen, me quito el sombrero. ¿Creen que esto es una broma?, preguntó el millonario. Sr. Joe, si de todos modos se trata de un crimen. ¿Tiene enemigos? ¿Personas que no le quieran bien? ¿Tiene alguna idea de quién podría haberla secuestrado?, preguntó el detective alto y delgado llamado Stanley, mordisqueando su lápiz pensativamente. ¿Quién?, gruñó el señor Meta. Sí, cualquier idiota que quiera hacerse más rico en $1 millón o 2. ¿O cuánto suelen pedir los secuestradores de hijas de millonarios? ¿Les han enviado alguna demanda?, preguntó el detective Brandon. El millonario empezó a sentirse irritado por ese hombre obeso y ruidoso, así como por toda la manada de autocomplacientes burros. ¿Una manada en su propiedad? No. No hemos recibido absolutamente nada, dijo Meta. El novio está destrozado. Los policías intercambiaron miradas. ¿Tenemos un asesinato?, preguntó Stanley. No, agitó las manos el millonario. Está moralmente destrozado. Él ama mucho a mi hija. Era doloroso verlo. Lloraba como una niña mientras trataba de contar su versión de lo sucedido. Se habían estado viendo durante 6 meses, pero habían pasado la noche juntos solo en contadas ocasiones. No se debía a su educación italiana, sino al terrible carácter de Mónica. Meta sabía que las estadounidenses tenían un enfoque diferente de las relaciones sexuales en comparación con las italianas. Para las estadounidenses, acostarse con 2 o 3 chicos antes del matrimonio equivalía a ser completamente inocente. Pero su hija se había adaptado también a las costumbres locales que fácilmente podría haber pasado por una estadounidense nativa en términos de libertad sexual. Por otro lado, Vasco prefería mantenerse alejado de las relaciones sexuales. Ese enfoque tenía sentido para él y lo compartía. El detective Brandon miró por la ventana. Desde el segundo piso del pabellón de huéspedes, se podía ver una vista impresionante del patio interior. Sonaba música hermosa, algo parecido al country. Los rayos del sol danzaban en la superficie de la piscina azul. Ay, cómo me gustaría quitarme el saco, la camisa y los pantalones, zambullirme en esa tentadora agua y pedirle al camarero una bebida fría. Suspiró. Su compañero se unió a él y también miró el patio. Llevaban tanto tiempo trabajando juntos que ya habían aprendido a leer las mentes del otro. Ambos notaron como una joven con un corte de pelo corto, vestida con pantalones negros y una blusa blanca, se movía de un lado a otro, explicando algo a los invitados. Los detectives intercambiaron miradas. ¿Es esa su secretaria, señor Joe?, preguntó Stanley, señalando a la mujer en movimiento. Secretaria, gruñó el señor Meta. Odiaba cuando añadían sufijos y terminaciones femeninas innecesarias a profesiones masculinas. Y no se atreva a usar femeninos en mi casa. Stanley guardó silencio. Oh, estos millonarios, pensó el detective. Con sus manías. ¿Fue ella quien dio la alarma? ¿Verdad? Invítela aquí, pidió Brandon. Y, por favor, no malgastemos nuestro tiempo en sutilezas del idioma inglés. La mayoría de las veces, los detectives usamos la versión no impresa, pero no andamos presumiéndolo por ahí. Los invitados no tenían idea de que algo extraordinario había sucedido en la casa del multimillonario Meta. La música seguía sonando, los fotógrafos seguían tomando fotos, y los animadores seguían entreteniendo a la multitud. Los camareros seguían sirviendo bebidas frías y aperitivos. Pero estos adinerados individuos empezaban a ponerse nerviosos. Pasar todo el día bajo el sol no estaba en sus planes. Tony Clyde, el excéntrico inventor y multimillonario, estaba completamente absorto en su Twitter sobre el tema. Mediodía ya. Los novios siguen desaparecidos. Tuiteó. ¿Será que habrá boda hoy o estamos presenciando un ensayo general de gran escala? Unas palabras para la prensa, gritó Tony, llamando a la secretaria de Meta. Mi alegría.
¿Por qué todo se está retrasando hoy? El teléfono sonó desesperadamente. El señor Meta gritó a la persona al otro lado para que subiera inmediatamente al segundo piso del pabellón de huéspedes. Angela volvió a sonreír a Clyde, prometiendo investigar, y corrió hacia su patrón. Aunque Angela no era responsable de la seguridad y fue la primera en dar la alarma, todavía sentía una aguda sensación de culpa. Mónica se había desvanecido. Esa encantadora e inteligente joven, su más feroz competidora en términos de inteligencia y la atención del señor Meta, parecía haberse esfumado. «Sr. Joe», gritó ella. «¿Qué debemos hacer, señor Joe?» «En primer lugar, cálmate», dijo el señor Meta con su voz de acero. «En segundo lugar, escucha a estos caballeros. Estoy a punto de convocar una reunión para decidir cómo proceder con la boda». El millonario pasó a la habitación contigua y agarró el teléfono. Su espíritu emprendedor ansiaba actuar, investigar y obtener respuestas. Pero, lamentablemente, no entendía nada de asuntos policiales. A pesar de que no tenía nada que esconder de las fuerzas del orden, siempre evitaba encuentros con la policía. Por supuesto, había tenido que lidiar con ellos en ocasiones, pero prefería mantener distancia. ¿Nos separamos?, sugirió Brandon. Tú continúa interrogando a los invitados, y yo comenzaré a revisar los videos. Estoy seguro de que en esos clips encontraremos respuestas a todas nuestras preguntas. Stanley asintió. A él le gustaba tratar con un gran volumen de información. Donde la mayoría de la gente se quedaría perpleja, este robusto detective demostraba una sorprendente perspicacia. El detective salió de la habitación y se encontró con una gran mesa alta donde colocó sus dispositivos. «Excelente idea», dijo Stanley. Le quedaba por hablar con el secretario del millonario. El amplio sofá de cuero de Stanley era perfecto para él. Tenía los pies en el suelo mientras se apoyaba en el respaldo. Sentarse en esa posición era un auténtico placer para una persona alta. El detective sentía que la joven con el corte de pelo corto seguramente podría ser útil, pero, ¿cómo? «Mi nombre es Stanley», dijo a la joven. «Detective Stanley. Estamos investigando la desaparición de Mónica Meta». «Angela», fue su respuesta simple. «Llámame Angela». «Qué nombre tan poco común», sonrió Stanley, pero la joven no reaccionó. «Así que, ¿tú fuiste la primera en dar la alarma?» «Mi compañero y yo te vimos mirando por la ventana, buscando minuciosamente en los alrededores, y suponemos que viste a todos los invitados». «Exactamente», respondió la joven. «El señor Meta ordenó que yo verificara personalmente a cada uno de los invitados». «¿Los verificaste?», preguntó el detective. «En la entrada», explicó Angela, asegurándome de que sus invitaciones coincidieran con la lista. A él le gusta que yo haga ese trabajo porque, ya sabes, en el buen sentido de la palabra, es un poco sexista. A los invitados no les gustan los guardias y los matones, pero una joven es diferente». «Entiendo», dijo Stanley. «¿Viste algo sospechoso? ¿Hubo alguna persona que ingresara a la casa haciéndose pasar por un plomero o un oficial de policía?» La dama de honor de la novia mencionó algo sobre un concierto de mariachis. «Estaba todo planeado», respondió ella. «Ya les había dado los contactos de la banda a los guardias. Habíamos contratado a los mariachis hace un mes». La joven pensó en todas las otras sorpresas que habían planeado, y estuvo a punto de llorar. Habría un ilusionista, 2 actores de Hollywood con pequeñas actuaciones, y algunas estrellas de renombre mundial. Era una lástima que todo su trabajo se hubiera ido al traste. Aunque, por supuesto, había otras personas encargadas de la organización. Entonces, quizás, sugirió el detective. ¿Tienes algo que contar? No necesariamente algo sospechoso. Algo que pueda ayudar a la investigación. Oh, sí. Asintió Angela. Tengo mucho que decir. Pero no aquí. Vamos a un lugar más apartado de él. ¿De quién?, preguntó sorprendido el detective.
y señaló expresivamente hacia la habitación donde Meta estaba a punto de reunir a su consejo. Sí, murmuró Angela. Mientras tanto, el dueño de la mansión se estaba preparando para la reunión. En cualquier situación confusa, solía convocar reuniones ampliadas. Entonces, ¿qué si su hija había sido secuestrada? Meta llamó a sus adjuntos, que también estaban presentes en la boda del señor Rinaldi. Luego, pensó un poco y decidió llevar las cosas al extremo, llamando incluso a su esposa. ¿A quién olvidé?, pensó Meta. Tom. Y justo en ese mismo momento, su querido teléfono sonó. Sr. Joe, Diego Maradona ha llegado, informó el jefe de seguridad. ¿Dónde lo llevamos? ¿Sabes lo que ha pasado?, gritó Meta. Sí, respondió Tom sin inmutarse. Había rumores de que había fallecido, pero estamos hablando de Maradona. Tom, gritó el millonario. Mi hija ha desaparecido. ¿Desaparecida? El jefe de seguridad se sorprendió. ¿Dónde está yendo, señor Joe? No tengo ni idea, rugió el millonario. Estás despedido, Tom. Lárgate al diablo. Brandon no podía soportar trabajar en esas condiciones. La gran multitud, la abundancia de comida y bebida, y las hermosas mujeres a su alrededor eran distraídas. Tuvo que elevar la voz para reprender a varios invitados y empleados antes de que pudiera recuperar la compostura. Revisó las grabaciones de video y las fotos que estaban guardadas en su disco duro, tomando nota de quienes las habían proporcionado. Mientras tanto, la ciudad había iniciado un plan de cerco, con docenas de agentes de policía registrando vehículos, inspeccionando estaciones de tren y aeropuertos. A lo largo de su carrera, Brandon había investigado una decena de secuestros. Los delincuentes cometían invariablemente el mismo error, hablaban demasiado y dejaban rastros. Brandon solo tenía que oler ese rastro como un perro para encontrar a los criminales. Stanley, dijo el detective con entusiasmo mientras llamaba a su compañero. Creo que he encontrado algo. Escucha. Vamos a hablar nuevamente con ese hombre. En sus primeros años como investigador, Brandon recordaba sus casos en los más mínimos detalles. Incluso meses después, podía recitar cualquier caso, citar protocolos de interrogatorios y conclusiones de expertos. Sin embargo, con el tiempo, los casos comenzaron a parecerse unos a otros. De todos los secuestros que investigó, solo podía recordar uno que terminó en un gran fracaso. Pero no sentía ninguna culpa por ello. Los padres del niño secuestrado se negaron a contactar a la policía hasta 3 días después del secuestro, y cuando Brandon finalmente encontró el cuerpo, ya era demasiado tarde. Mira esto, dijo Brandon mientras colocaba su tableta frente a Meta y Stanley, quienes habían llegado 5 minutos después. Revisé rápidamente las grabaciones de video. Así que, nuestra joven desapareció entre las 5 y las 5:30. Está bien, gruñó Meta. De repente, se sintió viejo y terriblemente cansado. ¿Y qué? ¿Sabes por qué llegué a esta conclusión?, preguntó el detective. Porque a las 4:45, tu hija apareció en un selfie con su dama de honor. Eso coincide con las explicaciones. ¿Cómo se llama, Martha Dunn? Y alrededor de las 6, ya estabas enloqueciendo por su desaparición, y llegamos media hora después. Meta respondió con un gruñido. Continúa. No te he llamado aquí para presumir de mi trabajo, continuó Brandon con una sonrisa. Tenía una razón completamente diferente. Mi pregunta es, ¿quién se encargó del vestido? ¿Por qué siquiera surge esa pregunta?, se enfureció Meta. Es una pregunta completamente tonta. Todo está como me gusta. Solo estamos perdiendo tiempo discutiendo, dijo el detective. Pero de todos modos planeaba mostrarles. Miren esto. ¿No notan nada extraño? Brandon presionó la barra espaciadora, y la computadora portátil comenzó a reproducir el video de la cámara de vigilancia instalada fuera de la casa de huéspedes. En él, un camarero empujaba la misma caja en la que se entregó el vestido de la novia. En un momento dado, miró hacia un lado, y el detective detuvo la reproducción de inmediato.
Aunque la cara era difícil de distinguir con claridad, se podían percibir algunas características. Stanley tomó una foto de la imagen fija en su teléfono y se alejó para enviar las identificaciones. Por una extraña coincidencia, las otras cámaras en el camino de nuestro héroe no funcionaron, explicó Brandon. Le pedí al investigador que llegara al final. Dice que hay una salida de incendios y que el suelo es de baldosas. No hay huellas. Es difícil decir si alguien abrió la cerradura o no. Los forenses ya tomaron muestras. Quizás haya quedado alguna huella. Pero entiendo que este camarero fue quien sacó la caja. ¿Está todo bien, señor Joe? Absorto en su monólogo, no se dio cuenta de que su interlocutor se había puesto pálido. El millonario siguió mirando la imagen fija. Era como si hubiera escuchado el apasionado discurso, pero estaba absorto en sus propios pensamientos. No puede ser, susurró Meta apretando los puños. Sentía que la cabeza le daba vueltas. Era como si el automóvil que estaba manejando se hubiera volcado y estuviera cayendo por un abismo. No puede ser. ¿Sabes quién es este?, preguntó Stanley. Observaba atentamente al millonario y también estaba procesando la información que había recibido hace 5 minutos de Angela. «¿Cómo no?», gruñó Meta. «Mi hija está en peligro, detectives. Apuesto a que es el sobrino de Rizzoletti». Stanley había estado trabajando durante los últimos meses. Ya había decidido firmemente dejar la policía. A pesar de que solo tenía 37 años, estaba harto de su trabajo. Sus pequeños hijos estaban creciendo completamente autónomos, comunicándose con él por teléfono y mensajes de texto. Su esposa le hacía escándalos casi a diario. En el trabajo, los jefes importantes le daban palmaditas en la espalda y le pedían que se quedara otro año, o incluso mejor, 5 años más. Richard Stanley, decía el jefe de policía, sin atreverse a firmar el informe de renuncia. Eres bueno, malditamente bueno. ¿A quién más le necesitas además de nosotros? A mi familia, respondía el detective. Stanley ya había decidido que en cuanto encontrara a la hija de ese ricachón, se tomaría unas vacaciones, buscaría un nuevo trabajo y no volvería nunca más a la comisaría de policía. Al fin y al cabo, ¿era culpa suya que en esa ciudad hubiera tantos crímenes y tan pocos policías capaces de investigarlos rápidamente y de manera adecuada? ¿Te gusta tu trabajo, Angela?, preguntó el detective mientras caminaban por los pasillos de la casa de huéspedes. Oh, sí. Sonrió la chica. Es el mejor trabajo en la tierra. Aunque, debo decir que no puedo encontrar un hombre. O al menos un chico. Ya sabes, el señor Meta tiene una mala reputación en ese aspecto. Ven aquí, abrió la puerta y con un gesto los invitó a entrar. Se aseguró de que no hubiera extraños presentes. Todo estaba en orden. Aquí es donde guardamos las escobas, los cubos y otras cosas para mantener el lugar limpio. La habitación tenía un olor a productos de limpieza que el detective encontró muy agradable. Hace 2 días, unos tipos extraños vinieron a ver al señor Meta, dijo Angela cuando estuvieron solos en la habitación del primer piso. El espacio era reducido y no había lugar para sentarse. Si se entera de que te he contado esto, estará furioso, detective, y seguramente me despedirá. ¿Entiendes? ¿Dónde vinieron?, preguntó Stanley. ¿A su casa? No, comenzó a negar con la cabeza Angela. No entraron en la casa. Hablaron con él en el puesto de seguridad y luego uno de los tipos me dijo que el señor Joe sacó un montón de dinero y se lo entregó. ¿Crees que está escondiendo algo?, preguntó el detective. Sí, definitivamente, asintió la chica. Sabe más de lo que nosotros sabemos, y algo más. Mónica no quería esta boda. ¿Ella te lo dijo a ti?, se sorprendió Stanley. No, no éramos amigas, respondió Angela. Me tenía celos por la relación que tenía con su padre, incluso tuvo algunos berrinches. Dijo que pasamos demasiado tiempo juntos y que a menudo estábamos solos. ¿Y qué hizo Meta? Se rió, encogió los hombros la chica.
Le gusta que la gente luche por él, incluso su hija con sus propios asistentes. Entonces, ¿por qué crees que Mónica no quería la boda?, preguntó Stanley. Tenía un amante, respondió la chica. Puedo decirte algo más, pero tienes que mantenerlo en secreto. Lo prometo, asintió Stanley. Por mi solicitud, Tom la estaba vigilando, dijo la chica. Mónica se veía con este chico en un apartamento en la ciudad. Él podría saber la dirección. Stanley pensó que este sería un giro muy interesante. La chica había organizado su propio secuestro para extorsionar dinero de su padre. Pero no, era demasiado complicado. Además, eligió un día inoportuno. No, todas las chicas quieren casarse, incluso si son hijas de millonarios. Y esta hermosa Angela, probablemente solo estaba celosa de la chica y quería hacer todo lo posible para que no la encontraran. ¿Eso es todo?, preguntó Stanley. Creo que esta información será útil para la investigación. ¿Puedo irme?, preguntó ella. Creo que el señor Mehta ya habrá tomado una decisión con respecto a la boda y necesito volver a su lado para hacer todo como él dice. De repente, Angela se acercó rápidamente al detective, tomó las solapas de su chaqueta, lo atrajo hacia ella y lo besó en los labios con delicadeza antes de sonreír. «Y tú, no cambies», dijo juguetonamente antes de salir de la habitación. Stanley se quedó perplejo. Rene estaba abrumado por el orgullo de lo que había logrado por sí mismo. Había llevado a cabo este plan prácticamente en solitario. Por supuesto, su hermano Jerome lo había ayudado al conseguirle un trabajo como camarero en esta lujosa boda y proporcionarle documentos falsos. Odiaba a la familia Mehta y estaba ansioso por hacerles daño. Pero, ¿pensó Jerome que su hermano se atrevería a llevar a cabo este plan? Incluso su primo Giovanni había ayudado a cargar el pesado ataúd en su furgoneta y ahora en el escondite. Pero todo lo demás era un acto solitario que Rene ejecutó con orgullo. Estaba lleno de alegría y gratitud, y comenzó a cantar una vieja canción italiana mientras conducía, y Giovanni inmediatamente se unió con su potente voz. «No te distraigas de la carretera», le pidió Rene. No soportaba que otros hombres cantaran junto a él. «Estamos transportando una carga muy valiosa, tú sabes». «¿Qué hay en la carga?», preguntó Giovanni con curiosidad. «Oh, 45 kilogramos de oro puro», sonrió Rene. Tenía la reputación de ser un bromista y un payaso, por lo que su primo simplemente consideró esto como una broma. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Giovanni. «No quiero volver a la cárcel». «No te preocupes», dijo Rene. «Cuando te des cuenta de la estafa que he planeado, estarás en el séptimo cielo, y tu joven hermano nunca te traicionará. Sabes que soy un tío de palabra, ¿verdad?». Además de ser un bromista y un cantante, todos sabían que Rene tenía un fuerte carácter italiano. De hecho, si decidía guardar silencio, toda la policía del mundo no podría hacerlo hablar. Por eso, Giovanni había decidido ayudar a su hermano. Además, si los policías llegaban a él, podría hacerse el tonto y actuar como si no entendiera de qué estaban hablando. «¿Realmente quieres saber lo que hay dentro?», preguntó Rene de repente. «No», cambió de opinión, se rió Giovanni. «Si la policía me atrapa, al menos quiero saber de qué se trata». Después de un año tras las rejas, Giovanni se prometió a sí mismo, y a su madre, dejar el crimen. Compró un viejo autobús y se dedicó al transporte de mercancías. Le encantaba trabajar y estaba dispuesto a pasar hasta 14 horas al día al volante, lo cual era inusual para un italiano. Pero, lamentablemente, después de los fáciles ingresos que solía tener en el mundo del crimen, sus nuevos ingresos apenas alcanzaban para llegar a fin de mes. Podía incluso vivir en su autobús, dormir allí y aceptar cualquier trabajo que se presentara. Sin embargo, eso solo le permitiría sobrevivir. Con la tarifa por hora que le había ofrecido Rene, habría un buen dinero extra si lograban pasar desapercibidos. «Escucha, hermano», dijo Giovanni, sin apartar la mirada de la carretera. «¿No tienes alguna idea en mente que podríamos hacer juntos para ganar una buena suma de dinero?». «No, hermanito»,
respondió el bromista señalando hacia una entrada poco llamativa a un garaje. El crimen no es lo mío. Gira aquí. Ya sabes que mi destino es convertirme en una estrella como cantante. Pronto, todo el litoral hablará de mí. Ya lo verás. Luego comenzó a cantar otra canción con su suave voz de terciopelo. Giovanni estaba celoso del joven artista. Era realmente talentoso y tenía un gran sentido para la música. ¿Quién sabe? Tal vez realmente estaba considerando deshacerse del viejo Meta para seguir su carrera en el escenario. Además, se decía que en el pasado, la mafia italiana solía apoyar a las estrellas más grandes de Estados Unidos. Junto a René, sacaron un gran estuche del tamaño de un hombre y lo rodaron con cuidado hacia un rincón del garaje. Giovanni abrazó a René, su hermano, y le dio un beso fraternal en ambas mejillas antes de marcharse. El conductor enjugó una lágrima que había asomado a sus ojos, llena de emoción. Luego, agitó la mano en despedida y se alejó a toda velocidad. Después de alejarse unos cientos de metros, se detuvo y sacó las placas falsas, dejándolas en un lugar seguro. Las placas robadas, que había estado usando hasta ese momento, las arrojó en una canaleta. Ningún perro las encontraría. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el señor Meta no podía encontrar paz. Su sobrino se había infiltrado en su boda y había llevado el estuche del vestido de novia. Lo más probable es que su hija estuviera dentro. Una pregunta no lo dejaba en paz: ¿cómo había logrado Risoletti llevar a cabo este audaz plan sin ayuda? No podía imaginar a su hija entregándose sin resistencia. Habría requerido una banda entera de secuestradores para vencerla. ¿Cómo había logrado Risoletti llevar a cabo este atrevido plan por sí mismo? No, susurró Meta mientras se servía un vaso de whisky. No. Tiene cómplices. Los encontraré. Los encontraré y los haré hablar, cueste lo que cueste. Entonces, señor Rinaldi, dijo Stanley mirando al padre del novio. Mire atentamente esta foto. ¿Reconoce a alguien? El detective le mostró la imagen tomada desde la laptop de Brandon. El interlocutor miró la pantalla con atención y suspiró. Te lo dije. Lo dije. Murmuró Rinaldi con enojo. Vamos, contratemos a profesionales. Vamos, gastemos en seguridad. Vamos, no perdamos tiempo, pidió Stanley. Mónica Meta probablemente fue secuestrada. No me sorprendería en absoluto, dijo Rinaldi. Si se trata de un asunto detectivesco, entonces reconoceré la maleta. Trajeron el vestido para nuestra princesa aquí. Cuéntame más detalladamente, pidió Stanley. Es un vestido bastante caro, explicó el padre del novio. Requiere una humedad y temperatura especiales. Este estuche la mantiene. Algo así como un refrigerador. ¿Podría alguien caber adentro? Preguntó Stanley. Creo que sí, dijo Rinaldi. Especialmente si se trata de una chica delgada. ¿Se puede regular la temperatura? Preguntó Stanley. Por supuesto, asintió el padre del novio. ¿Y la humedad? El detective se rascó pensativamente la barbilla. En otra situación, habría sospechado que Rinaldi estaba involucrado en el secuestro, pero no tenía ningún motivo para cometer ese crimen. Ahora él y su cuñado estaban siendo objeto de burla. Permítame hacerle una pregunta personal, dijo Stanley. Supongamos que soy el secuestrador y quiero pedir un rescate por la hija de Meta. ¿Cuánto debería pedir? Entre nosotros, no le va muy bien, dijo Rinaldi. Tiene muchos activos, pero no puede sacar una gran cantidad de ellos de un solo golpe. No creo que pueda manejar más de 10 millones. ¿A quién cree que le interesaría secuestrar a la chica?, preguntó el detective. No tengo ni idea. Encogió los hombros Rinaldi. Lo que puedo decir con seguridad es que si Meta no se considerara más inteligente que todos nosotros juntos, esto no habría sucedido. La ira y la tristeza llenaban su corazón. A Rinaldi no le importaban los millones que gastó en la boda ni el lujoso vestido que claramente Mónica no merecía.
Lo que realmente le preocupaba era su reputación. Si ese astuto Meta no encuentra una forma de salir de esta situación, es urgente que se distancie de él. Rinaldi no podía creer que algo así fuera posible en la América moderna. Parecía que la era de resolver disputas entre italianos había quedado en el pasado. Incluso su padre no era más que un respetable estadounidense, y mucho menos su hijo. Vasco se mantuvo firme en esta situación. Si bien estaba desconcertado por la noticia del secuestro de su prometida, no perdía el ánimo. «Detective», preguntó Rinaldi, «permítame hacer una pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de que encuentren a nuestra belleza viva, por supuesto? Por lo general, los secuestros se resuelven en un plazo de 3 días», explicó Stanley. «La próxima fecha importante es una semana. Si no encuentran a la persona durante ese periodo, las posibilidades de rescate disminuyen considerablemente. ¿Pero qué?», dijo Rinaldi. «Sí», asintió el detective. «Si hablamos de secuestros convencionales. Pero hay un matiz. Los secuestradores suelen hacer sus demandas dentro de las primeras 24 horas o inmediatamente después del crimen, pero aquí hay silencio. Es extraño». Mientras observaba la diversión general, a Meta le brotaban las lágrimas. Desanimado, se acercó a la multitud. Después de una breve consulta con sus ayudantes y su esposa, tomó una decisión, aunque le daba miedo anunciarla. No importaba cuánto el señor Joe retrasara ese momento, tenía que actuar. Los músicos dejaron de tocar. Todos los ojos se posaron en él, el dueño de la casa. Tomó el micrófono de manos del presentador, suspiró fuertemente y dijo: «Queridos invitados. Mis seres queridos y apreciados. Desafortunadamente, en lugar de una boda, la desgracia ha llegado a esta casa». Murmullo cruzó el patio interior. No solo los invitados, sino también los camareros estaban murmurando. Una mujer impresionable se desmayó y su torpe esposo rompió accidentalmente una costosa copa de champán. «Mi hija Mónica», susurró el señor Meta. «Desapareció sin motivo alguno. La policía ya está trabajando en la mansión. Si alguien de ustedes es interrogado, por favor, colabore. Puede que esto salve la vida de mi niña. Que Dios los guarde a todos». Las palabras del anfitrión tuvieron el efecto de una bomba que explota. Docenas de personas se apresuraron a la salida. Ángela intentó separar a los invitados más influyentes y adinerados para llevarlos por separado. Se movía por la multitud. Pero Rita triunfó. Recibir nueva información en su teléfono. Lo que comenzó como una boda aburrida de millonarios corre el riesgo de convertirse en un reportaje elegante en la historia del siglo. En general, a ella no le importaba el destino de Mónica. Si la violan o la matan, solo le dará más picante al material. Por supuesto, no se pueden decir tales cosas en voz alta, pero a nadie se le prohibió tener pensamientos subversivos. Esta historia le ayudaría a ascender a la cima del periodismo. Su reacción inhumana le permitía cambiar instantáneamente a la cámara de fotos y de video en su teléfono, y escribir noticias al instante. Ahora, debía tomar la decisión correcta. Lo mejor sería esconderse en la mansión y escuchar, con suerte, podría grabar algo. Vio a los policías con su ojo entrenado antes que Brandon y Stanley, quienes ya le resultaban familiares. Una vez más, el dueño de la casa tuvo que interactuar con los invitados, pero esta vez, recibiendo innumerables palabras de apoyo y ofertas de ayuda. El exhausto y abrumado Meta estrechó cada mano y soportó cada toque en su hombro a su manera. La última persona en esta procesión de duelo fue el padre del novio, pero el señor Joe no escuchó palabras de apoyo de él. «Si la seguridad en esta casa es tan deficiente», dijo el señor Rinaldi cuando no quedaba nadie cerca. «¿Deberíamos considerar una fusión de capitales?» «¿Qué estás diciendo?», gruñó Meta, pero ya no le quedaban fuerzas para una respuesta fuerte. «Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para encontrar a Mónica. Pero Vasco piensa que ella misma pudo haber organizado su propio secuestro», dijo el supuesto pariente. «Dice que no estaba segura de sus sentimientos». «¿Cómo se atreve?», exclamó el señor Meta.
Mi hija es la chica más inteligente y hermosa. Ella adora a su padre y a Vasco también. ¿Hablaría semejante tontería? Le dije lo mismo, respondió Rinaldi. Pero la sonrisa en su rostro no le gustó al señor Joe. También le expliqué al chico lo que significa registrar pérdidas. ¿Registrar pérdidas?, preguntó el millonario de manera mecánica, aunque estaba bien familiarizado con la frase. ¿Qué significa registrar? Sí, asintió Rinaldi. Ya no tenía ese tono adulador. Además, su confianza se había fortalecido. Chico, a diferencia de nosotros, el señor Joe nunca ha pasado por una bancarrota. Es ese sentimiento de vacío cuando te das cuenta de que lo has perdido todo. Pero nosotros, hemos pasado por eso contigo. En cierto modo, Mónica es su primera gran pérdida. Le expliqué al chico que necesita aceptarlo. Escucha aquí, Rinaldi, el señor Meta agarró la solapa del saco de su interlocutor. La encontraremos. Mañana, a más tardar pasado mañana, celebraremos esta maldita boda y construiremos todo el paseo marítimo con tus rascacielos. ¿Entiendes? Giuseppe, dijo Rinaldi suavemente, apartándose. Te dije que estaba registrando pérdidas junto con mi pequeño. Él ha aceptado por completo nuestra estrategia actualizada. Juntos estamos explorando nuevos mercados. Nada personal, solo negocios. Claro, con tus recursos, podríamos lograr mucho, al igual que tú con nuestras manos. Pero hay un tiempo para todo, y hay un plan divino. Pero la costa. Susurró Meta. Nuestra boda. La luz no se apagará en la costa, dijo el magnate de la construcción con un tono conciliador. Sabemos hacerlo todo. Hace mucho tiempo estuve dispuesto a cambiar al negocio de la construcción del metro o la vivienda social en México, o construir refugios individuales. Dicen que hay una gran demanda ahora, como en la época de la Guerra Fría. ¿De verdad crees que hice todo esto solo por el crecimiento de mi imperio? ¿No lo hiciste?, preguntó sorprendido el dueño de la casa. En absoluto, respondió Rinaldi. Solo quería que mi chico Vasco fuera feliz. Cuídate, Giuseppe. Estoy seguro de que tu hija volverá. Estoy seguro de que podrás casarla ventajosamente, pero la próxima vez, tal vez deberías preguntar por su consentimiento. El millonario estaba completamente abatido. Los invitados, que hace unas horas estaban dispuestos a comer y beber de sus manos, abandonaban la mansión. Junto con ellos, una sensación de inquietud vaga llenaba su alma. La última vez que sintió esto fue en 2008, horas antes de que comenzara el colapso de las obligaciones hipotecarias. Afortunadamente, logró sobrevivir a esa crisis gracias a su amplia cartera de inversiones. ¿Por qué ahora, este inquietante sentimiento de miedo lo abrumaba? Estar en un armario en la pared no era cómodo. Rita se alegró de no haber cedido a la tentación de probar todos esos vinos y otras bebidas, de las que las mesas se desbordaban en la ceremonia. Al entrar en la casa de invitados, eligió la habitación correcta y decidió esconderse allí. Encontrarla fue complicado, pero los puntos de referencia la ayudaron. Después de 20 minutos, escuchó voces familiares. Así es. Meta estaba discutiendo la desaparición de su hija con los detectives. Rita encendió discretamente su grabadora y se preparó para escuchar la conversación. Esta será nuestra última conversación antes de irnos, dijo Stanley. Verás, no podemos evitar sentir que hay algún factor que estás ocultando de nosotros o que consideras irrelevante. Ya te dije dónde buscarla. Gritó Meta. ¿No ves que mi vida entera se está yendo al infierno debido a quién sabe qué? La última vez que hablamos y te dejamos, continuó Brandon, no pudimos evitar la sensación de que hay más en esta historia de lo que estás compartiendo con nosotros, o que crees que no es importante. No podemos irrumpir en la casa del señor Rosalini, dijo Stanley con calma. Incluso si su sobrino estuvo aquí. Incluso si robó el estuche del vestido. Además, Rinaldi no ha presentado ninguna reclamación sobre ese artículo. Además, dijo Brandon, podría haber sido una maniobra de distracción, pero
¿Quién atraería tanta atención robando una estructura tan grande? Meta volvió a sudar. Estos detectives habían descubierto todo. Incluso podrían buscar a su hija a la misma velocidad. Pero no soportaba que alguien le enseñara a trabajar, y quién sabe, tal vez esos respetables policías también fueran igual de sentimentales en estos asuntos, como lo era él mismo. Intentemos recordar, dijo el detective Stanley, con su voz tranquila. ¿Hubo algo extraño en el día de la desaparición de su hija o en los días previos? ¿Algo extraño?, preguntó Meta. Sí, lo hubo. Hoy vino una vieja a verme. ¿Una vieja?, preguntó Brandon, sorprendido. ¿Qué tiene de extraño? Ella decía. Decía que tenía alguna información para mí y me pidió que la ayudara. Dijo que bajara. ¿Y qué dijo exactamente?, preguntó el detective. No tengo ni idea, se encogió de hombros el millonario. Le dije que se largara de aquí. ¿Y por supuesto no recuerda su nombre?, dijo el policía. ¿Cómo podría hacerlo? El millonario necesitaba desesperadamente elogios, como antes, cuando cada uno de sus tontos chistes era recibido con risas estruendosas. Tengo cientos de nombres y números en la cabeza. Entonces, intenta recordarlo. El nombre que acababa de pasar por su mente se le escapó. El millonario comenzó a chasquear los dedos como si intentara atrapar la palabra que se le escapaba. Maldición. ¿Cómo se llamaba? Ya lo había oído antes. El detective, decepcionado por esperar la revelación del nombre, ya estaba a punto de abandonar la habitación junto con su colega. Pero en la puerta, Meta los llamó a ambos. Lo recordé, susurró emocionado el millonario. Se llamaba María Rosalini. Eso es exactamente lo que dijo cuando hablamos por teléfono, cuando Angela me llamó. Fue alrededor de las 16:30, caballeros. ¿Lo ven? Aún no estoy tan viejo. ¿Estás seguro?, preguntó Brandon rascándose la barbilla. ¿No se está confundiendo? No, respondió Meta con malicia. Lo dije, tengo una memoria excelente. Querías detalles, y los recordé. El problema es, dijo Brandon, que estos datos me resultan familiares. O mejor dicho, esta información. Bueno, entonces, investiga, inspector, gritó el señor Joe. Investiga en esa dirección. Señor Meta, ¿está burlándose de nosotros, sinceramente? La periodista se puso en alerta. Hasta ese momento, los nombres y apellidos mencionados no le decían nada, pero cuando escuchó el nombre de María Rosalini, se sintió revitalizada. ¿Podría ser ella? Sacó su iPhone y comenzó a escribir una breve nota. Solo un borrador. No debía pedirle tanto al destino. La suerte, por supuesto, favorece a la mente preparada, pero también requiere paciencia y humildad. Cualidades de las que Rita no podía presumir. El teléfono es el arma principal de un periodista, pensó Rita, tratando de estirar las piernas. Tiene todo lo que necesito, una cámara para tomar fotos impresionantes, una libreta para escribir rápidamente notas, e internet, donde siempre puedo encontrar la información que necesito. Si no conociera a tu jefe, rugió Meta. Te llamaría cachorro. Eres un chismoso. A nadie se le permite hablar en mi casa sobre si me burlo o no. Si no te estás burlando, eso es aún peor, dijo el detective, apenas logrando contenerse. Brandon se contuvo, pero le costó mucho. Para acceder a la señorita Rosalini, definitivamente tendrían que excavar. En el sentido más literal de la palabra. Eso se debía a que el funeral de la anciana había tenido lugar 3 semanas antes. La abuela se había ido en paz y tranquilidad, lo cual no se podía decir de los tesoros guardados en su antiguo apartamento. Mientras la anciana esperaba descubrir su propio cuerpo sin vida, alguien se llevó todo lo que pudieron agarrar. Cuando llegó la llamada, Brandon estaba de guardia. Este no era su nivel y no era su especialidad. Después de todo, los robos en las casas podrían ser manejados por principiantes en el oficio.
podrían ser investigados por detectives con una buena agencia o conexiones sólidas. Era un asunto que Brandon había llevado a cabo por una razón no trivial. Uno de los objetos robados de la anciana resultó ser una reliquia. Mire, señor Meta, dijo el detective. No creo en las coincidencias, y este caso está plagado de ellas. ¿Sabe quién es María Rosalini? Por supuesto que no, dijo el millonario, haciendo un gesto con la mano. Solo recuerdo el nombre, así es como se presentó la abuela que quería verme por la mañana. ¿Y qué ha sucedido? Mira, María Rosolini falleció hace algún tiempo. La anciana tenía cierta riqueza, explicó el detective. Ella era la dueña del anillo de Martha Washington, oficialmente. ¿Qué le sucedió a Joe? ¿Te sientes mal? No, no, respondió el señor Meta, palideciendo. Estoy bien. Estos son solo los nervios por mi hija y otras preocupaciones. Así que, ¿qué pasa con esta desafortunada coleccionista? Verás, el anillo de Martha Washington es una verdadera reliquia, dijo Brandon. Pero olvídalo, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que trabajar. Vámonos, Stanley. No, no, por favor, cuéntenme, pidió el millonario. Estoy muy interesado en lo que ha sucedido con este anillo. Está bien. De todos modos, no llevará mucho tiempo, dijo Brandon, haciendo un gesto. Este anillo vale una cantidad absurda de dinero. Toda la policía del estado está buscándolo. Poco antes de la muerte de María Rosolini, tenía la intención de donarlo al Museo Nacional. Hubo largas negociaciones, pero al final... ¿Y qué le puede pasar a alguien que robó un anillo así? Preguntó Meta, con la voz lo más calmada posible. Bueno, no lo sé con certeza, respondió Brandon con calma. Creo que el ladrón simplemente no se da cuenta de la magnitud de lo que ha caído en sus manos. Verás, esta bagatela puede valer entre 10 y 20 millones. Sí, por algo así podrían matarte. Señor Meta, ¿te sientes mal? El millonario se desplomó en el suelo. Stanley, quien había estado en silencio hasta ese momento, corrió hacia él, tomó su pulso, todo estaba en orden. Los dos detectives intercambiaron miradas. El señor Joe se sentó, frotándose las sienes. Necesito hablar, susurró Meta. Necesito hablar con mi abogado. No hay tiempo, dijo Brandon bruscamente. Se trata de la vida de tu hija. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Vi ese anillo, dijo el millonario. La idea de que él mismo había puesto a su hija en peligro lo asustó. ¿Lo viste? Preguntó sorprendido el detective Brandon. ¿Cuándo? Lo compré, susurró Meta. Lo compré, pero no tenía idea de que era robado. No tenía idea. ¿Por qué lo compraste? Preguntó el detective. No puedes entender, respondió el millonario con un gesto de la mano. Si fueras un inmigrante como yo y mis padres, cuando obtuve el pasaporte estadounidense, juré que nunca dejaría este país y no cedería ante nadie. ¿Y el anillo de la esposa del primer presidente? ¡Guau!, sonrió Stanley. Entonces, podríamos decir que los amantes de antigüedades sabían lo que le estaban vendiendo. Sí, lo sabían, encogió de hombros Meta. Maldición, sí, dije que planeaba hacer un regalo a mi hija. Los detectives intercambiaron miradas. Stanley sacó su teléfono y comenzó a escribir frenéticamente en su aplicación de mensajería. Brandon se detuvo, como un perro, girando la cabeza de un lado a otro. Luego hizo una señal a su colega para que se detuviera. Calladamente, se acercó a un armario de pared y lo abrió. «Así te recibo», dijo la chica, mirando al millonario. «Encantada de conocerte. Así que estaba aquí escondiéndome de la atención insistente de mi empleador». «¿Tú? ¿Quién eres?», gritó Meta, acercándose a ella. «Te lanzaré por la ventana en un momento». «No la toques, señor Joe», advirtió Stanley, agarrando al dueño de la casa por el brazo. «Ella es una periodista».
¿Una periodista?, rugió el millonario. Ahora, entrégame el teléfono. Tarde, Meta, demasiado tarde, sonrió la chica, mostrando su iPhone. Demasiado tarde, ya envié la nota. Dios bendiga a América. Esta vez, el señor Joe no se desplomó en el suelo, pero su rostro se volvió tan pálido que se podían ver las venas en su piel. Mientras tanto, Rita solo sonreía, observando su sufrimiento. Le gustaba ver cómo los amos de la vida sufrían. A Brandon le desagradaban los medios de comunicación, pero fue enviado a hablar con los periodistas, y no se atrevió a desobedecer la orden. Hay que tener cuidado en las conversaciones con los medios de comunicación. Incluso si planeas abandonar la policía, y aún más si quieres quedarte en el servicio. Una sola palabra incorrecta, una broma inapropiada, y los periodistas te arrastran a su esfera de libertad de expresión. Estimados colegas, dijo Brandon. Me han invitado a hacer una breve declaración. La policía está investigando la desaparición de Mónica Meta. Se ha iniciado un proceso penal, se ha analizado una gran cantidad de pruebas y el departamento está dispuesto a pagar una recompensa a cualquier persona que tenga información valiosa para nosotros. ¿Los secuestradores han hecho alguna demanda?, preguntó la joven periodista. No se presentó. No hay demandas, respondió el detective. Ni información verás sobre los detalles del secuestro. Si no es un secuestro, ¿entonces qué es?, preguntó el periodista corpulento, moviendo todos sus mentones. Sin comentarios, respondió Brandon. Le encantaba esa frase. Supongamos que soy el secuestrador, dijo pensativamente la joven periodista. ¿Qué puedo esperar? Clemencia, si te entregas a la policía y cumples con todas sus demandas, dijo el detective con una sonrisa. Lo que estaba sucediendo comenzaba a irritarlo. ¿Alguna otra pregunta?, señor Brandon. Oyó una voz familiar. Rita Smith, corresponsal especial de RT. ¿Confirma que también ha habido un robo de una reliquia nacional? El anillo de Martha Washington. Lo confirmo, asintió Brandon. Sin embargo, evitemos hacer sensacionalismo. Este anillo fue robado hace 3 semanas. Personalmente, coloqué una tarjeta en el sistema de búsqueda de bienes. Su estatus cultural tampoco ha sido confirmado, ya que no ha sido examinado por un experto. Todo lo demás es simplemente una coincidencia y especulación por su parte. El detective se mordió la lengua, pero era demasiado tarde. Los periodistas se animaron, como caimanes a los que les lanzan un pedazo de carne. Vio cómo los periodistas se apresuraban a sus dispositivos para escribir sus notas. ¿Puede ser? No solo desapareció la hija del millonario, sino también una pieza muy valiosa. ¿Está involucrado el señor Meta en la desaparición de este anillo?, preguntó Rita. De acuerdo con los intereses de la investigación, esa información no puede ser revelada, respondió Brandon. Aunque le hubiera encantado responder a la omnipresente periodista de manera despectiva. Si saben dónde está el anillo o Mónica, avísenos, sonrió el detective. Esta frase también fue innecesaria. Sr. Brandon, ¿cuánto podría valer este anillo?, preguntó otro periodista, y el detective aprovechó la oportunidad para escapar. Millones, si es auténtico, respondió. La conferencia de prensa ha terminado. Dios bendiga a América y denos fuerzas a todos. Mientras tanto, el señor Meta leía un artículo sobre sí mismo, sudando instantáneamente. Esta joven periodista, en su mayoría una niña, lo había enterrado en la tierra y no le quedaba ni un solo centímetro de piel expuesta. El secuestro de su hija quedó en segundo plano. Resulta que toda América ahora estaba hablando de cómo el millonario Meta había robado el anillo de George Washington. Comentarios indignados llenaron los hilos de noticias. Los columnistas trataban de ser ingeniosos, tratando de encontrar formulaciones aún más mordaces para describir su fracaso. Goliani, susurró el señor Meta al teléfono. Te necesito con urgencia. Ya voy, respondió el interlocutor entusiasmado. Goliani podía oler el dinero a kilómetros de distancia.
Tal olfato no lo tenía cualquier abogado. Además, no todos sabían interpretar correctamente las señales. Hoy, cuando escuchó por primera vez acerca del escándalo en desarrollo, Goliani canceló de inmediato todas sus reuniones de negocios, posponiéndolas para una semana después. Se dirigió a un restaurante cerca de la residencia del señor Mehta y comenzó a esperar una llamada. Cuando su conductor lo llevó a la mansión, el abogado le pidió al conductor que se detuviera en un kiosco de periódicos. Así compró una prensa fresca, se sentó en el asiento trasero de su Rolls Royce y comenzó a hojear las páginas. A Goliani le encantaba el olor de los periódicos recién impresos. Lo transportaba de vuelta a su infancia, cuando él mismo vendía publicaciones similares en las calles de Nueva York por $2 al día. Ahora todo eso quedaba en el pasado, pero el olor fresco de la prensa seguía mejorando su estado de ánimo. En la primera página de RT, donde debía haber una foto de la hija de Joe en un vestido lujoso, el titular saltaba: millonario cleptómano, ¿cómo el señor Mehta se atrevió a tocar la historia del Estado? Goliani leyó todo el artículo y notó que no había evidencia sólida en su contra. Todo el material se basaba en preguntas inocentes y comunicados oficiales de la policía. Primero, el anillo realmente fue robado. Segundo, el señor Mehta confirmó que el artículo había pasado por sus manos. Lo de la cleptomanía era cierto, pero no suficiente para atrapar a RT y obligarlos a retractarse. Y no digamos nada de los pequeños sitios de noticias que publicaron la historia sin entrar en detalles. Al parecer, para la tarde, todo Estados Unidos sabía que el señor Mehta estaba involucrado de alguna manera en la desaparición de algún objeto de valor nacional, pero no estaban interesados en los detalles. Les gustaban los hechos calientes. El abogado pasó por el hermoso patio con rastros de una boda que no tuvo lugar. El personal de la agencia de entretenimiento estaba ocupado ajustando las mesas y recogiendo sillas. Los guardias, como soldados, bloquearon cada entrada y salida de la mansión del señor Mehta y su casa de huéspedes. Goliani asintió a uno de ellos, cuyo rostro le pareció familiar, pero no recibió ni una sonrisa a cambio. Lo que llamó su atención fue la pistola automática cargada y en su funda. ¿Se estaban preparando para la defensa? Pase, ordenó el guardia. El señor Mehta me está esperando, explicó el abogado mientras mostraba su tarjeta. Dile a Goliani que espere, ordenó el guardia y corrió hacia su superior. ¿Siempre será tan estricto aquí?, pensó Goliani mientras observaba a su alrededor. Los guardias le lanzaron miradas desagradables, y cuando uno de los empleados del servicio de entretenimiento se acercó a la mansión, casi lo golpean. ¿A dónde vas?, preguntó de manera hostil un joven ardiente. ¿Qué estás husmeando aquí? Estaba buscando el baño, susurró el empleado. ¿Hay una boda o un funeral aquí? Rodríguez, gritó el guardia. Echa a este tonto y agrégalo a la lista negra. Pero no hice nada, gritó el desafortunado empleado del servicio de entretenimiento. Déjame recoger mis cosas. Las recibirás por correo, respondió Rodríguez, expulsándolo hacia la entrada principal. Muévete más rápido. O te daré una paliza ahora mismo. Goliani, que había estado en esta acogedora casa en tiempos mejores, no dejaba de sorprenderse. En primer lugar, no podía creer que Giuseppe tuviera enemigos capaces de secuestrar a su hija. Por el amor de Dios, esto es América. Aquí se pueden resolver todos los problemas en los tribunales. En segundo lugar, Goliani nunca había notado tal cantidad de seguridad. Con su mirada experimentada, contó 15 personas. ¿De quién se estaba protegiendo Mehta? Señor Goliani, lo llamó el primer guardia, regresando de su patrulla. El señor Joe lo está esperando en la biblioteca del segundo piso. Dijo que encontrarás el camino por ti mismo. Por supuesto, asintió el abogado y pasó junto a los hombres armados. Goliani era un hombre pacífico. No soportaba cuando intentaban resolver problemas a través de la violencia. Aún no habían comenzado a desmontar las mesas en el interior de la casa, y seguían sirviendo bocadillos y bebidas. Goliani no pudo resistirse y probó unas galletas con caviar negro. Habían instalado un pequeño refrigerador en un armario para servir estas delicias.
El abogado solo tuvo que levantar la tapa y servirse un poco con una cucharilla de plata. Le encantaba comer bien, y la abundancia de estas exquisiteces lo dejó atónito. Masticando un bocadillo, subió al segundo piso y encontró al dueño de la casa. Era difícil mirar al señor Mehta. Este hombre corpulento y fuerte se había desmoronado literalmente. Tenía ojeras bajo los ojos y constantemente se enjugaba el sudor de la frente. Goliani se acercó y le estrechó la mano, luego se abrazaron. «Perdóname, amigo», dijo Mehta. «Lee porque no te invité a la boda de mi hija». «No es nada», respondió Goliani con un gesto. «Entiendo que has tenido muchos problemas y no ha sido el momento para viejos amigos. Además, he cancelado una reunión importante que tenía programada para esta noche». «Estoy en un aprieto», dijo el millonario como si no lo hubiera escuchado. «Seguramente has oído que mi hija ha desaparecido». «Por supuesto», asintió Goliani. «Quería decirte desde el principio que todos los tratos deben llevarse a cabo con la policía. Desafortunadamente, es más difícil negociar con criminales que con el más hábil de los timadores». «Todavía no he recibido llamadas», suspiró Mehta. «Te llamé por otro motivo. Pueden presentarme una acusación oficial». El abogado asintió. Comprendía demasiado bien las consecuencias que podrían surgir si la historia de este antiguo anillo finalmente se desvelaba. Mehta podría ser arrestado, y no por un simbólico periodo de 6 meses. «Esta historia del anillo de Washington es una pesadilla», dijo Goliani. «Has hecho lo correcto al llamarme. Podemos encontrar un hombre para manejar el robo de un objeto así. Definitivamente, tiene que ser alguien con raíces italianas». «Pero yo no sabía», gritó Giuseppe. «Maldita sea. En la historia de este gran país ha habido tantos presidentes. ¿Cómo iba a saber que se había robado algún anillo?» «Cálmate, Joe. Tranquilo», susurró el abogado Goliani. «Te he sacado de apuros antes, y lo haré de nuevo. Solo te pido que hables más bajo». «¿Así?», dijo Joe, bajando la voz a la mitad. «Más bajo todavía», pidió el abogado. Por sus propios canales, supo que una periodista se había infiltrado en la casa de Mehta disfrazada de camarera. Claro, permitir que tantas personas entraran a su mansión era un gran riesgo. Si se hubiera aconsejado con Goliani, este le habría dicho de inmediato: «Puedes celebrar una boda en cualquier lugar, pero no aquí. Lejos de estas paredes familiares». Ahora tenía que ser cuidadoso. Quién sabe si otro periodista astuto los estaba escuchando. «¿Cómo es eso?», susurró el millonario. «Sí, es perfecto», estuvo de acuerdo Goliani. «Diles que estabas buscando un regalo para tu hija y que un aventurero te ofreció supuestamente el anillo de Martha Washington y lo compraste por pura diversión, pensando que era solo una bagatela, no una reliquia». «¿Cuánto pagaste?». $100,000, respondió Mehta. $100,000, exclamó Goliani. «Dios mío. No, así no va. Pagaste 10. 10. ¿Entiendes?». «Está bien», asintió el millonario. «Lo más importante es no olvidarlo». «¿Crees que me arrestarán?». «Si me escuchas, entonces no», dijo el abogado encogiéndose de hombros. «¿Cuándo te citaron para el interrogatorio?». «Mañana a las 2 de la tarde», dijo Mehta. «¿Vas a ir conmigo?». «¿Lo preguntas?». Rió Goliani. «Ahora ni siquiera te atrevas a ir al baño sin tu abogado». «Oh, pero hay una forma de salvarte e incluso hacerte parecer un héroe». «¿Cómo?», preguntó Mehta. Estaría dispuesto a pagar una suma significativa, mucho más de lo que costaban los costosos servicios de Goliani, por eso marcó el número de teléfono personal del detective en lugar de su número de trabajo. «No, solo lo haremos por las buenas», gruñó Goliani. «Las amenazas no funcionan en este caso». Goliani había empezado a investigar su propia versión del caso. Tomó su billetera y salió del coche. La velada en sí, por supuesto, lo disfrutó, y no había sufrido por el resultado de su acción.
Una vez te presté una gran cantidad, pensó, y aquí tienes. La misma cosa. Solo que ahora no necesitas dinero. Al salir al pasillo, Goliani miró su reloj y decidió tomar un descanso. No sería prudente llamar a Brandon directamente. Eso podría parecer extraño. Decidió llamar al teléfono de oficina del detective. Tampoco contestó. Es lo que él pensó. No necesitaba que alguien más de los oficiales, mucho menos un detective, supiera de su intervención. Encuentra el anillo, se encogió de hombros el abogado. ¿De verdad crees que esos cabrones pueden encontrar a su hija? Los ricos son todos iguales, pensó Brandon. No habían pasado ni 2 horas cuando el millonario había llamado a un abogado increíblemente caro para que fingiera solucionar sus problemas y ahora este parásito del mundo jurídico llamaba al teléfono personal de su detective. ¿Cómo había conseguido el número? Por supuesto, tendría que hablar con alguien así. Le gustara o no, no tenía muchas ganas. Señor Brandon, dijo Gagliani con una sonrisa mientras iniciaba la videollamada. Le pido disculpas por la distracción. A mi cliente y a mí nos gustaría colaborar en la investigación. Le escucho, respondió el detective. Que sea rápido y directo. Seguimos buscando a Mónica. Precisamente de eso quería hablar el señor Joe, sonrió. Giró la cámara del abogado hacia el millonario. El señor Meta parecía haber envejecido y encogido. El detective Brandon sonrió regodeándose para sus adentros. Los ricos también lloran. Sí, no, lloran cuando resulta obvio que el dinero no puede comprar algo. Como retroceder en el tiempo y corregir errores. Detective, dijo Meta, pero su voz sonaba oxidada. El anillo de Martha Washington. O mejor dicho, supuestamente un anillo supuestamente de Martha. Quiero decir supuestamente de Martha. Supuesto anillo. Deja de hacerme perder el tiempo. Brandon se ha estado enterrando a sí mismo. Estamos hablando extraoficialmente. De todos modos, este maldito anillo fue traído a mí por 2 tipos, dijo el millonario. Tom, el antiguo jefe de seguridad, me tendió una trampa con ellos. Hoy le he despedido. Brandon ya estaba acostumbrado a que sus clientes ocultaran información, pero cuando se trataba de su hija, podría haber avanzado en la investigación si hubiera recibido esta información unas horas antes. Suspiró y dejó su creciente irritación atrás. Algo es algo, dijo. ¿Cómo se llamaban? En realidad, no sé sus verdaderos nombres, dijo Meta. Tienes que recordar algo, le instó Brandon. Probablemente saben sobre el destino del anillo y tu hija. Fue la primera vez que los vi, respondió el millonario. Tom me habló de ellos. Dijo que algunas personas querían venderme algo valioso. No sé por qué acepté esta reunión absurda. En realidad, no era así. Tom, el jefe de seguridad, le había informado que en el mercado negro había surgido un auténtico anillo de reliquia de Martha Washington. Además, fue Meta quien pidió que se organice una reunión y venderle la pieza. Le pareció que, si su hija usara un anillo así, nadie en el país osaría cuestionar su estatus como ciudadano estadounidense. Uno de ellos se llamaba Rick, dijo Meta. ¿Rick el Delgado? Brandon exclamó. No pudo ocultar su emoción. ¿Estás diciendo que realmente te contactaste con Rick el Delgado? Cada vez era más difícil para el detective contener su entusiasmo. No era de extrañar, porque Rick el Delgado no dejaría pasar la oportunidad de obtener un gran botín. Si Meta también le mostró el dinero, ahora tenía una razón para seguir esperando y jugar una partida astuta. ¿Eso es todo?, preguntó Brandon. ¿O hay más detalles jugosos? Eso es todo, suspiró el millonario. Por favor, encuentra a mi hija. El abogado volvió a dirigir la cámara a su rostro satisfecho. El detective notó que este hombre no parecía importarle el sufrimiento ajeno. Ni siquiera cambió su expresión cuando Meta le pidió que encontrara a su hija y mencionó el nombre de Rick el Delgado. ¿Esto facilitará la investigación, oficial?, preguntó Goliani. Por supuesto,
respondió Brandon. Informaré a la fiscalía de todo. Fin de la llamada. Giuliani dijo que se quedaría en la mansión de Meta el tiempo que fuera necesario. El millonario agradeció por su atención, aunque dudaba de su sinceridad. A pesar de ello, la presencia de un viejo conocido resultó muy oportuna. Ahora, el señor Joe no podía relajarse ni por un segundo y esperaba más golpes. Apartando los vinos italianos, Meta ordenó traer una botella de whisky. Él comenzó a beber su bebida para intentar recuperar la compostura y, al mismo tiempo, calcular las pérdidas. Entonces, la boda de su hija no se llevó a cabo. Esto significaba que debía olvidarse de abrir nuevas fronteras financieras. No podía convertir su influencia en metros cuadrados de oficinas y apartamentos residenciales. Hablando de influencia, después de una serie de artículos negativos sobre él, su señoría Meta sería evitado como si tuviera la peste. Ya había visto situaciones similares. Aquí en Occidente, llamaban a esto cultura de cancelación. Por suerte, no necesitaba obtener papeles en películas o conectarse con multitudes. Por lo tanto, podría simplemente dejar sus roles gerenciales en el papel y retirarse a la sombra, desde donde seguiría manipulando las cuerdas. Lo más importante, evadir la cárcel. Se reprendió por contarles a los detectives sobre el anillo sin consultar con Giuliani. No había duda de que esta operación había sido llevada a cabo por profesionales. Primero lo habían engañado para que comprara el anillo, aprovechando sus complejos provincianos. Luego enviaron a alguien haciéndose pasar por una anciana. Todo estaba cuidadosamente orquestado para que él la echara, pero aún recordara su nombre. Luego secuestraron a su hija. La cuestión es que, por supuesto, Giuseppe Meta seguía siendo una pieza en manos de delincuentes desconocidos. Mientras ellos jugaban una partida en el tablero de ajedrez, todos seguían jugando y pronto querrían la recompensa. Un mínimo de 10 millones. Entonces él les mostraría lo que significaba la integridad italiana. Aceptaría cualquier demanda, encontraría el dinero. Y después, la guerra se desataría. Nadie podría escapar de las consecuencias. ¿Qué haría con ellos? Mientras tanto, el señor Risoletti, que estaba muy por debajo de Meta en términos de volumen y estructura de capital, también estaba bebiendo whisky por la misma razón, pero a diferencia del señor Joe, estaba celebrando el éxito, no calculando pérdidas. Lo que no lo dejaba en paz era, ¿dónde había desaparecido la niña? Realmente había planeado su secuestro. Siempre había considerado esa posibilidad y hasta había infiltrado a su propio hombre en el círculo de Meta. Pero, por supuesto, estos incompetentes no podrían probar nada. Por lo tanto, al señor Risoletti solo le quedaba beber su whisky, comer aceitunas en vinagre y reírse, regocijándose en su brillante plan. La chica la encontrará. Siempre y cuando nadie intervenga en esta historia, jugando su propio juego. Las horas pasaron de las 12. Stanley y Brandon continuaron sentados en la oficina, analizando la información. El secuestro requería completa concentración. El tiempo apremiaba. En momentos como este, el ser humano desciende al fondo de la pirámide de necesidades de Maslow desde su punto máximo de autorrealización. Después de una semana de trabajo de emergencia, Stanley estaba dispuesto a vender su alma por una ducha caliente y una cama con sábanas frescas. Esa era la razón por la que iba a renunciar. Brandon, por otro lado, parecía capaz de soportar cualquier privación y no era un ser humano, sino una máquina. Mantenía un diálogo complejo con 3 fuentes de información al mismo tiempo. Este trabajo era como una partida de ajedrez contra múltiples oponentes, y Brandon se acercaba al desenlace. Estaba a punto de poner en jaque mate a todos al mismo tiempo. «Bingo», exclamó el detective. «La encontré». «¿A quién?», preguntó Stanley sorprendido. «A la chica, la nuestra», respondió Brandon. «Aunque me costará caro. Pero bueno, vamos a por ella». «¿2 solos?», preguntó Stanley. «Estás loco. Deberíamos llamar a un equipo de asalto, apoyo táctico». «Tengo 2 chalecos antibalas en el maletero», dijo Brandon encogiéndose de hombros. «Y una escopeta».
Puedes coger un casco si quieres. No iré a ningún lado, cortó Stanley. Ya he cancelado la solicitud de apoyo. Cancela eso, sonrió Brandon. O iré solo. Con esas palabras, se puso el saco y se apresuró hacia la puerta. Stanley se apresuró tras él. A pesar de su complexión, Brandon se movía con gran agilidad. Stanley lo siguió con sus largas piernas, maldiciendo a su compañero. ¿De dónde proviene la información?, preguntó. De un informante, respondió Brandon. Tenemos unos 20 minutos, no más. Los detectives viajaban por la ciudad de noche, y el coche de Brandon devoraba kilómetros. Aumentó la velocidad considerablemente, y Stanley rezó para que no se estrellaran contra un poste o una alcantarilla. ¿Dónde demonios vamos?, preguntó Stanley. Ve más despacio. Tenemos un almacén, dijo Brandon. De rabillo del ojo, vio a Stanley revisando sus bolsillos. ¿Olvidaste el teléfono? Sí, asintió Stanley. Maldición. Todo es culpa tuya. Mientras subíamos las escaleras, le envié un mensaje a nuestro jefe, respondió Brandon. ¿No pudiste hacer lo mismo? Stanley guardó silencio. Entraron en una zona industrial, y en la oscuridad, no podía reconocer el lugar. Brandon apagó el motor. En silencio, sin golpear las puertas, se dirigieron al maletero. Brandon le entregó a Stanley un chaleco antibalas y un casco, y él mismo tomó la escopeta. Dímelo honestamente, Stanley, dijo. ¿Qué pasa entre tú y Rita? ¿Qué? El detective gruñó. ¿Hemos venido aquí por la chica o para qué? Por la chica, respondió Brandon, sonriendo astutamente. Necesitamos el almacén 48. Eso es lo que dijo el informante. De reojo, Brandon vio a Stanley palmeándose los bolsillos para sacar su teléfono. El detective sonrió. Así es como son las cosas a veces. Puedes vivir, relacionarte con alguien durante años, y resulta que es una rata doble. Estaría dispuesto a venderte no por 30 monedas, sino por algo aún más barato. ¿No le dijiste a Rita dónde íbamos a interrogar al millonario?, continuó Brandon, cargando cartuchos en la escopeta. Ella nunca se habría dado cuenta por sí misma. Vete al diablo, dijo Stanley. No hice nada, y tú escondiste mi teléfono. No lo escondí, no, sonrió Brandon, ajustando su chaleco. A duras penas le quedaba bien con su gran estómago. Simplemente lo puse en el cajón para que te olvidaras de él. ¿Y ahora qué?, preguntó Stanley. ¿Vas a traicionarme? No, algo peor, respondió su compañero. Encontraremos a la chica, informaré y te irás a tus periodistas corruptos. Dobló elegantemente el cerrojo, metiendo una bala en la recámara. Aunque ese movimiento fue innecesario. Brandon sabía que no tendría que disparar, pero quería impresionar a Stanley y mostrarle el hermoso mundo que estaba perdiendo. En lugar de hechos fritos, tenía una verdadera amistad masculina. Y en lugar de monedas baratas, algo más valioso, sentimientos de camaradería y respeto. Sígueme, ordenó Brandon, encendiendo la linterna de su escopeta. Juntos se deslizaron por el nivel subterráneo. Encontrar el almacén 48 no fue difícil, ya que una franja de luz se filtraba por debajo de la puerta, y en el interior, alguien estaba tocando música. Un lugar perfecto para ensayar. A esta hora del día, no había nadie alrededor. Las casas residenciales más cercanas estaban a varias millas de distancia. A medida que se acercaban al codiciado almacén, Brandon comenzó a preocuparse de que su informante lo hubiera engañado. Escuchó los acordes suaves de una guitarra y un encantador dueto de voces masculinas y femeninas. Stanley se quedó atrás. Maldición, pensó Brandon. Aún no se ha ido y ya está tan preocupado por su propio trasero. El detective se acercó a la puerta y deslizó un dedo en la rendija entre el cerrojo y el marco. Empujó y se retiró. La puerta comenzó a abrirse lentamente, como si un soplo de viento la estuviera moviendo.
Las voces se callaron. Brandon escuchó pasos. Alguien venía desde el interior del almacén para cerrar la puerta. Era lógico, y cuando una mano masculina se extendió en busca del pomo, el detective la agarró, la torció y la tiró hacia sí mismo. «Esposas, Stanley». Brandon gritó. El reloj marcaba las 8. Mañana difícil. Ayer, a esta hora, el señor Meta se consideraba el amo del mundo cuando se levantaba de la cama. Hacía planes, pensaba en cómo aumentar su capital hasta cifras obscenas. Y hoy estaba sentado en la cama con ropa interior, intentando atrapar la sombra de un día que se alejaba. Entonces, primero, calcular las pérdidas. George Rossi llamó a su amistad de muchos años un error y le pidió que no lo contactara más. Pablo Bianchi hizo público su rechazo al contrato multimillonario. Giovanni Greco llamó para disculparse y pasó 5 minutos explicando por qué esa sería la última conversación que tendrían. Luca Moretti ordenó una columna en los 5 principales medios de comunicación costeros para denunciar con enojo a su ex socio comercial. Así que el señor Joe Meta estaba en todos los problemas terrenales. Pero su conversación con el señor Rinaldi ayer no fue la más agradable. Sumar a eso una docena de otras tiburones no financieros y peces más pequeños que ayer salieron nadando lejos. Sí, bueno. Podría declararse en bancarrota. No, no realmente. Tiene algunas reservas. Suficiente para una vida cómoda, suficiente para viajar. De toda su seguridad, tendría que dejar a 2 o 3 personas y una secretaria. Le gustaba esa chica, Angela. Lo más importante es que no debería correr hacia los medios sobre el acoso. No, ella no es así. Pero la pérdida más importante es Mónica, su hija. Su tesoro más preciado todavía estaba fuera de su alcance. ¿Y si los misteriosos secuestradores supieran sobre el regalo que le hizo y pensaran que el rescate es una tontería? O quizás ahora quieran sacar una suma que simplemente no tiene. También había otra posibilidad, muy remota, de que hubieran encontrado a su hija. Simplemente no se atrevieron a llamar tan temprano en la mañana o no quisieron darle la terrible noticia. El señor Meta recordó que el detective Brandon dejó su teléfono y dijo que llamara en cualquier momento del día o de la noche. Bueno, son las 8 de la mañana, un momento legítimo para llamar. Marcó el número. El oficial de policía contestó de inmediato. ¿Has encontrado a mi hija?, preguntó el señor Meta sin preámbulos. Perdió mucho en un solo día y lo que más le importaba seguía fuera de su alcance. Sí, respondió Brandon, de manera concisa. La encontramos. Entonces, ¿por qué?, susurró Meta. ¿Por qué no llamaste? A las 2, tienes una cita para ser interrogado, dijo el detective perezosamente. Entonces lo sabrás todo. ¿Ella está viva?, preguntó el millonario, con miedo. Por suerte, sí, respondió el detective. No puedo dar más comentarios por teléfono. La llamada se cortó y el señor Meta, furioso, arrojó su costoso teléfono contra la pared. El iPhone rebotó en el parquet y dio varios saltos, cubriendo la pantalla con una red de grietas. «Angela», gritó. «Angela, ven rápido». Cuando la asustada joven entró en la habitación, él le dijo, «Llama a ese canalla. Llama a Risoletti ahora mismo. Aunque espera. Lo llamarás en unos minutos. Acércate, cariño. Tengo algo que hacer». «Hablo», dijo el señor Risoletti. «Si descubro que fuiste tú», susurró Meta. «Si me entero». «Soy yo», respondió el acérrimo enemigo con calma. «Soy yo». «¿A quién más esperabas que fuera si me llamaste?» «No juegues conmigo». «¿Secuestraste a mi hija?», gruñó el millonario. «¿Me enviaste este maldito anillo?». «Bueno, como un niño», se burló Risoletti. «¿Pensabas que iba a sincerarme contigo por teléfono? A diferencia de ti, Joe, sé muy bien en qué celda sacaba una lengua floja como tú». «Si descubro que fuiste tú», repitió Meta.
Si me entero de que lo planeaste todo. Dios mío. ¿De verdad no sabes nada? Se sorprendió Rizzoletti. No, respondió Joe, completamente desorientado. ¿Ni siquiera acerca de mi sobrino? Preguntó el interlocutor. No. Bien, entonces ve rápidamente al acceso principal de tu mansión estilo pseudoamericano. Date prisa antes de que sea demasiado tarde. Y colgó. Meta pensó que sería muy a la italiana matarlo cuando estuviera solo y sin protección en un lugar tan expuesto, pero ya no le tenía miedo a la muerte. ¿Para qué quería un mundo donde su hija no estuviera? Y también, ¿para qué quería su capital, que hizo al descendiente de un inmigrante con el apellido Meta convertirse en un señor? Tambaleándose, avanzó por el patio de su mansión. Después de la invasión de invitados en la boda cancelada de ayer, todavía no habían tenido tiempo de limpiar adecuadamente. Aquí y allá había servilletas, botellas de plástico y platos olvidados. Cucharillas grabadas con GM, que él había encargado el día anterior. Los guardias se apartaban y fingían estar ocupados. Vagos. Entonces, llegó al acceso principal de su finca. Abrió las puertas de entrada y extendió los brazos, listo para gritar, «¡Dispara! Vamos. Estoy a tu merced». Pero no había microbús ni siquiera una motocicleta donde pudiera haber un artillero. Solo en el césped delante de las puertas, encontró una pequeña caja. La recogió y la guardó en el bolsillo, aunque podría haber sido una bomba. Regresó a la casa, se sentó en el sofá y abrió la caja. Dentro encontró el anillo de su hija. O mejor dicho, el anillo de Martha Washington y una pequeña carta. El millonario desplegó la carta y la leyó en voz alta. «Papá, nadie me secuestró. Estoy bien y soy feliz. Vete al diablo, papá».